hermoso tiempo de reino, hermosos momentos para celebrar. Buenas tardes Iberoamérica, buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes comunidad de reino, gente hermosa, gente linda. Qué bonito, es muy bonito el reino, es muy bonito compartir, es muy bonito celebrar las bendiciones del Eterno. Y quiero hablar acerca de la revelación, lo importante que es la revelación, lo importante que es los recursos tan poderosos que tiene la revelación, las oportunidades tan fuertes que se desatan cuando viene la revelación, porque la revelación tiene oportunidades, la revelación tiene dimensiones, la revelación tiene niveles también. La dimensión opera en el mundo de lo desconocido, la revelación opera en el mundo de Dios, en el mundo oculto. El mundo oculto no solamente es el mundo del diablo, el mundo oculto también es el mundo del reino. En el mundo del reino hay dimensiones ocultas, no porque haya ocultismo o porque Dios oculte cosas, sino porque el mundo oculto del reino es ese mundo que para aquellos que no tienen la revelación del Cristo se les esconde. No es lo mismo tener conocimiento que tener revelación. No es lo mismo conocer que profetizar. Por eso el apóstol dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. La profecía entonces es descubrir los tesoros escondidos que están en el corazón del Padre. Eso es tremendo, ¿no? ¡Wow! Descubrir esos tesoros escondidos que están en el corazón del Padre. Descubrir esas dimensiones. Porque la revelación son dimensiones, son hilos, son ráfagas de poder, son rayos eléctricos que conectan el cerebro de Dios con el cerebro del hombre. Es una conexión directa, es una conexión divina. Es por eso que no todos los hombres de Dios de la Biblia tuvieron esa facultad de descubrir el corazón de Dios. Y es por eso que no todos los hombres de la Biblia tuvieron esa dimensión de caminar en una amistad, en una intimidad, en un cordón de 3 dobleces. Porque la Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Esa revelación, ese entendimiento del reino es tremendo. Cuando caminamos en esa revelación, cuando caminamos en esa justicia, cuando caminamos en ese poder de intimidad, caminamos en hilo de 3 dobleces, en cordón de 3 dobleces, que no lo rompe nadie, ¿verdad? Nadie lo puede romper. Entonces esa dimensión de revelación es tremenda. Todos quieren ser amigos de Dios, pero Dios no es amigo de todos. Todos quieren ser amigos de Dios, pero Dios no es amigo de todos. Usted puede hablar con Dios, pero no todos, pero Dios no habla con todos. Amén. Por eso es importante que entendamos esto. Y no es que Dios tenga sección de personas, es que Dios tiene sus iguales, es que Dios tiene sus íntimos, es que Dios tiene su círculo especial al cual Él se le revela, al cual Él le muestra. Marta se endemonió. Las hermanas de Moisés se endemoniaron un poco, ¿verdad? Pero el Señor les habló claro y les dijo a ellas que cuando un profeta quisiera hablar con Dios, o cuando el Eterno se le revelara a un profeta, se le iba a revelar por sueños y visiones. Pero que a Moisés se le revelaría cara a cara. Hay un misterio tremendo. No es que Dios hace acepción de personas, es que Dios camina con sus iguales. Dios camina con aquellos que tienen su corazón. Por eso Él dijo claramente que el corazón de David era igual a su corazón, porque era un corazón puro. Y aunque David había pecado porque había cometido adulterio, y no solamente adulterio, sino que mandó a matar al marido de su amante, pero David había pecado con su carne, pero no había pecado con su corazón. No había contaminado su corazón, no había contaminado su espíritu, no había contaminado sus emociones, no había contaminado su alma. Entonces su corazón era puro. Y aunque su cuerpo estaba sucio, y aunque su carne estaba sucia por causa de un adulterio, su corazón había sido intacto. Ese espíritu y ese flagelo no había tocado su corazón, no había tocado su espíritu. Qué hermoso que nada pueda tocar nuestro espíritu, que nada pueda transferir cosas raras a nuestro espíritu. Y que nuestro espíritu esté intacto a la hora de la intimidad, y que nuestro espíritu esté intacto a la hora de la comunicación con el Eterno. Qué importante es mantener el espíritu virgen.
Qué importante es mantener el espíritu limpio. Qué importante es mantener el espíritu puro para poder tener esa revelación, para poder tener esa intimidad con Dios de una manera tremenda. Por eso no todos los que pecan, ¿verdad?, son enemigos de Dios. Y tampoco todos los que dejan de pecar son amigos de Dios. Hay mucha gente que pecó, pero continúa siendo amiga de Dios. Y hay mucha gente que nunca pecó, pero nunca fue amiga de Dios. Porque hay misterios en Dios que nosotros no los podemos descifrar, que nosotros no los podemos entender. Son cosas muy profundas, son cosas muy grandes, son cosas muy tremendas, son cosas maravillosas. Por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento y luz a la hora de tener la intimidad con Dios. Poder luchar y poder caminar siempre en revelación, poder caminar siempre en autoridad, poder caminar siempre en poder, poder caminar siempre en un corazón ingenuo, en un corazón puro, en un corazón simple, en un corazón sencillo, no un idiota, no un prisionero, no un preso de la mente, pero sí una persona limpia de corazón, una persona sana de corazón, una persona que no le desea males a nadie, una persona que no le desea la muerte a nadie, una persona que no desea la caída de nadie, una persona que no desea la destrucción de nadie, sino una persona que delante de Dios es íntegra, que delante de Dios tiene su corazón íntegro, que delante de Dios tiene su corazón sano, puro. Entonces Él les dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Aquel que tiene limpio las manos y puro el corazón, aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas, aquel que no ha usado su mano para cosas malas, aquel entonces que ha venido delante del Padre con un corazón limpio. Y por favor compartamos el en vivo para que alguien pueda recibir esta palabra. Por favor compartamos, y todos los que estamos aquí compartimos el en vivo, alguien podrá recibir una palabra, alguien podrá recibir una bendición. Es importante compartir el en vivo. El poder que tiene la revelación. Nicodemo tenía mucha revelación, pero no conocía el reino. Tremendo. Saulo de Tarso tenía mucho conocimiento, como también Cornelio tenía, Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no tenía revelación. Saulo de Tarso tenía mucho conocimiento, pero no tenía revelación. La revelación es la capacidad que Dios te da para descubrir y ver en el mundo donde solo los espíritus ven y caminan. Es fácil comprar un libro. Bueno, un poco difícil porque hay que conseguir el dinero. Pero digo que no es imposible. No hay que viajar a la luna, no hay que viajar al cielo, no hay que viajar a Plutón. ¿A Plutón? Ni a Mercurio. No. Te vas a una librería y te compras un libro. Te vas a una librería y puedes comprar un libro. Pero ¿cómo haces para subir a esas dimensiones donde no ven los hombres? A esas dimensiones donde no caminan los hombres. A esas dimensiones donde no operan los hombres. A esas dimensiones donde los cuerpos humanos resultan extraños. Porque son dimensiones totalmente del espíritu. Dimensiones totalmente donde solo se ve la eternidad, donde solo se ve lo invisible, donde solo se descubre el futuro. Poderoso. Es importante esto. En esas dimensiones gloriosas. Por eso entender a un Ezequiel no va a ser tan fácil. Entender a un Ezequiel no va a ser tan fácil. Entender a un Ezequiel, entender a un Ezequiel es tremendo, porque Ezequiel caminaba en las dimensiones celestiales, en las dimensiones de la eternidad, en las dimensiones de los tronos, en las dimensiones de los querubines, en las dimensiones donde el tiempo no cuenta, donde el tiempo no puede superar la gloria. ¿Qué tan importante es este momento? ¿Qué tan importante es este tiempo? ¿Qué tan importante es este momento de revelación? Por eso tenemos que caminar en revelación extrema, caminar en adoración extrema, caminar en justicia extrema para poder ver un rompimiento y para poder ver una revelación y para poder ver esa gloria de Dios en nuestras vidas.
para que andemos impregnados de esa justicia, impregnados de ese poder, impregnados de esa autoridad, impregnados de esa justicia. Los lugares de la revelación y los lugares del rompimiento y los lugares de la cita divina con Dios. Necesitamos caminar en esos lugares de cita divina. Entonces entender a un Ezequiel no va a ser tan fácil. Porque se atreven a decir que Ezequiel era un iniciado, se atreven a decir que Ezequiel era un masón, se atreven a decir que Ezequiel era un iluminado, se atreven a decir que Ezequiel caminaba en cosas raras, pero no es verdad. Es que Ezequiel caminaba en las dimensiones de la eternidad, es que Ezequiel rompía el Kairos y el Cronos, es que Ezequiel entraba en una dimensión donde el tiempo obedece al que camina en el Espíritu. Es por eso que entonces Daniel detuvo la luna, detuvo el sol, porque este hombre caminaba en una dimensión donde ni el Cronos ni el Kairos tienen poder, donde ni el Cronos ni el Kairos interfieren nada. Entonces es una unción. Haz de cuenta que él levantaba la mano y separaba la luna, levantaba la mano y separaba el sol. Lo mismo pasó entonces también con Moisés. Agarró la vara y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Lo mismo pasó entonces con Eliseo. Golpeó las aguas con el manto y las aguas, ¿qué? Se abrieron. Son dimensiones tremendas, son dimensiones gloriosas, son dimensiones poderosas, son dimensiones del Espíritu, revelaciones y misterios que solamente ocurren a los hijos del reino, que solamente ocurren a la gente del Espíritu, que solamente ocurren a la gente adelantada a su tiempo, que solamente ocurren a la gente conectada con la eternidad, a la gente en revelación extrema, a la gente conectada con su Cristo de una manera tremenda. Y aquí tenemos unos hombres maravillosos. Mateo capítulo 2. Unos hombres que tienen revelación. La gente que tiene revelación es envidiada. La gente que tiene revelación es rechazada. La gente que tiene revelación es repudiada. La gente que tiene revelación, nadie, o sea, los que se creen mucho la quieren pisar. Los que se creen mucho la quieren dominar y someter. Porque la revelación es una llave, la revelación es un misterio, la revelación es un secreto, la revelación es una puerta, la revelación es una dimensión a la eternidad, es una dimensión a lo desconocido. Es por eso que necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas, para quebrar y destartalar, para romper y derribar, para destruir y para quebrar todos esos muros y esos velos que nos impiden ver la luz. Una luz que no es la energía de los hombres, una luz que puede estar en el corazón de Dios o que puede estar en el corazón de las tinieblas. Porque hay luz en las tinieblas y hay luz en Dios. Pero ¿cómo descubrir y cómo yo tener esa capacidad en el Espíritu para descubrir la luz de las tinieblas? ¿Y cómo tengo la capacidad para descubrir esa luz de Dios? Y eso pasa con algunos de nosotros que creemos que con un poquito de luz que tenemos ya vamos a encender el planeta. Pero yo tengo noticias para usted. Por mucho que el Señor nos revele, somos ignorantes. Por mucho que el Señor nos revele, somos muy pequeños. Por mucho que el Señor nos revele, somos muy idiotas. Estamos muy velados. Porque es que es muy profundo. Son dimensiones tras dimensiones. Son poderes tras poderes. Son rayos tras rayos. Son glorias tras glorias. Que cada vez que descubres una gloria, te quedas obsoleto porque viene otra. Y cada vez que descubres otra, viene otra. Y cada vez que descubres otra, viene otra. Es muy profundo el mundo del Espíritu, el mundo de la luz, el mundo de la revelación, el mundo del reino, el mundo del Espíritu. Es tremendo. Por eso necesitamos que el reino de Dios opere, que el reino de Dios se levante, que el reino de Dios hable a través de nuestra boca y de nuestros ojos. No vamos a hablar aquí de tres hombres que eran unos magos o unos brujos, sino que vamos a hablar de tres hombres que caminaban con Dios, caminaban con los tiempos, que conocían a Isaías como también Herodes lo conocía. La sinagoga conocía la historia de Isaías. Toda la sinagoga conocía la historia de Isaías. Herodes conocía la historia de Isaías. Todos los líderes de aquella época conocían la historia de Isaías, pero no sabían ni el día ni la hora. De nuevo, conocían. Muchos conocen la Biblia porque la han leído. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es que Dios te muestre eventos puntuales, eventos
eventos eternos, eventos de la hora, eventos gloriosos. Porque cada letra de la Biblia tiene matriz. Cada letra de la Biblia tiene matriz. Y si tú no tienes el poder para entrar en la matriz de esas palabras o en la matriz de esas letras, jamás descubrirás los tesoros escondidos que están en esas matrices, en esas fuentes, en esas glorias, en esas revelaciones eternas. Corrabashei, poderoso. Rima senda namashei. Corrabababaso, poderoso. Entonces Herodes conocía a Isaías, sí. Entonces la sinagoga conocía a Isaías, sí. Entonces los líderes de la época conocían a Isaías, sí. Pero no sabían el día ni la hora, porque el día y la hora solamente se les revela a los que caminan con Dios. De nuevo, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá como ladrón en la noche para los hijos de la noche. Pero Él vendrá como ladrón de día, o como la luz del día para los hijos del día. Porque los que caminan en revelación son como esos tres reyes que saben el día y la hora, que conocen el lugar exacto, que conocen la cita divina, que conocen el momento, que son certeros, que van al lugar correcto. Este es un tiempo de dimensiones y un tiempo de rompimiento tremendo, poderoso. Cuando el Mesías nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran magos, la traducción es mala. Eran unos sabios, eran unos reyes, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran hombres que conocían la historia de Isaías. Eran hombres que conocían los tiempos. Eran hombres descifradores de misterios. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó Herodes. ¿Dónde están los rabinos que no me han dicho nada? ¿Dónde están los líderes de la sinagoga? Llámalos, por favor. Reúne a todos. Ha llegado el día, ha llegado la hora. El cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de los decretos de Isaías. ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me ha contado? ¿Por qué nadie me ha contado? ¿Y por qué nadie me ha dicho? Kamashei, riba, so, rabashei, usa, riba. Akanda, rebashei. Oh, aleluya. Porque nadie me ha dicho: llámenme entonces a los rabinos, llámenme a los líderes, llámenme a la gente fuerte de la ciudad, de la sinagoga, y pregúntenle qué está pasando. Rabasoto rebashei. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y les citaron la cita del profeta Isaías. Sí, es algo que va a pasar, pero no está pasando ahora. Sí, es algo que va a ocurrir allá, no sabemos cuándo. Isaías no dijo la fecha. Pero habían 3 hombres que habían recibido la revelación. Habían 3 hombres que conocían el tiempo, que conocían la hora, conocían el momento, la cita divina. Dios mío, cuán grande es la revelación, cuán grandes son los misterios del reino, cuán grande es esto, poderoso el que vive para siempre. Verso 6. Ahora citan los líderes de la sinagoga, le van a citar al rey, al Herodes malicioso, le van a citar a Isaías y se lo leen. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tremendo. Ahí está el conocimiento. Ahí está la cita de Isaías, puntual. Pero ¿dónde es? ¿Dónde es? Es por eso que Nabucodonosor reunió a todos sus sátrapas y a todos sus brujos. He tenido un sueño, no sé qué está pasando conmigo. Pero había un hombre que era Daniel. Daniel, un hombre tremendo. Daniel, un hombre fuerte. Daniel, un hombre del espíritu. Perdón, ahora que estamos adelantados, no fue Daniel, fue Josué, el que detuvo el sol y detuvo la luna. Bueno, con tanta cosa, pues, no, pues tenemos que hablar las cosas bien, ¿no?
No fue Daniel, fue Josué. Detuvo el sol y detuvo la luna. Pero Daniel entendió los tiempos. Daniel vino para interpretar lo que estaba escondido. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Los brujos no tenían la luz para entrar en la revelación del Mesías. Ningún brujo puede descubrir la revelación del reino. Ningún brujo puede descifrar los misterios del reino. Pero nosotros sí podemos descifrar los misterios de la brujería, los misterios de la hechicería, porque son guiados por el poder del Espíritu Santo para destartalar toda obra del diablo. Corra Bashei Santo. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los llamó y les dijo: bueno, ya que aquí nadie me puede decir nada, ustedes deben de saber. Pero según tengo entendido, para que Herodes le prestara atención a estos hombres, para que Herodes le diera importancia a estos hombres, para que Herodes oyera a estos hombres, era porque estos hombres tenían algún historial. Tenían alguna agenda en su vida de misterio, una agenda, verdad, de sabiduría, una agenda erudita tremenda. Eran hombres conocidos y eran hombres muy fuertes, tal vez en la revelación de los tiempos. Entonces se quedó inquieto y dijo: wow, y los mandó a llamar ¿para qué? Para descubrir el misterio, el secreto. Tremendo. Verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacednos saber para que yo también vaya y le adore. Eso es una mentira. Él no iba a adorar. Cuando tú te crees dueño de la verdad, cuando tú te crees el único ungido o la única ungida, jamás te sientas a beber a los pies de otro. Cuando tú te crees superior, cuando crees que tienes una corona grande, jamás te sientes para beber a los pies de otro, porque te crees mucho. Y así estaba Herodes, con una prepotencia y con un demonio superior. Jamás iba a adorar a los pies del Mesías, porque él se creía el único rey y el único que conocía. Cuando tú te crees el único ungido, la única ungida, el único que conoces, el único grande, jamás te sentarás a beber a los pies de nadie, porque por tu arrogancia son entonces la trampa que no te deja ir más adelante. Por ser orgullosa, por ser orgulloso, estás matando la próxima gloria, la próxima ola de poder, el próximo nivel de gloria. Tienes que sentarte y recibir para que venga un rompimiento tremendo, fuerte. Es mentira, él no iba a adorar. Él quería saber para prepararse y atacar y contraatacar al recién nacido, para destruir su reino. Porque el diablo no quiere que el reino de Dios prospere. El diablo no quiere que el reino de Dios avance. Y cuando tú vienes de la casta del reino, cuando tú vienes de la matriz del reino, cuando tú vienes de la esencia del reino, los enemigos del reino te van a perseguir, te van a atacar, te van a criticar, te van a rechazar. Número 1, porque no entienden tus códigos. Y número 2, porque le tienen envidia a tus códigos. Entonces no importa, tú sigue, porque quien te llamó es verdadero para darte la victoria. Y el reino se abrirá, las puertas se abrirán, el semáforo se pondrá en verde y tú verás la gloria de Dios. Poderoso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí en el verso 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa estrella era el misterio de David. Esa estrella era la revelación de David, la promesa que le hicieron a David. Y cuando vayas para dormir con tus padres, levantaré a uno de entre tus hijos y estableceré su reino para siempre. Él me edificará casa y yo estableceré su reino para siempre. Eso no podía ser Salomón, porque el reino de Salomón no fue para siempre. El único reino que fue para siempre fue el de Cristo. Entonces esos reyes, esos adoradores y esos profetas vieron el nacimiento, el cumplimiento de la profecía. Esa luz eterna, ese tabernáculo de David, ese gobierno restaurado sobre la tierra, ese propósito eterno gobernando con poder y autoridad. Aleluya. Poderoso, poderoso. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Cuando vieron la estrella, vieron el cumplimiento de los tiempos. Cuando vieron la estrella, vieron el cumplimiento de los tiempos. Vieron el propósito eterno. Vieron la justicia derramada. Vieron el gobierno de luz. El gobierno eterno. El gobierno santo. Rebashe. Poderoso. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María. Y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Jamás estos hombres le iban a dar a cualquiera. Un rey solamente traía hacia otro rey. Un rey solamente se postra a los pies de otro rey. Jamás un rey se postra frente a un esclavo. Jamás un rey se postra frente a un prisionero, frente a un preso, frente a un bloqueado. Pero un rey se postra frente a otro rey. Porque son las dimensiones las que bendicen dimensiones. Porque son las alturas las que elevan a las alturas. Porque son los poderes los que activan a los poderes. Rebashe. Aleluya. Se postraron y adoraron. Era porque tenían claro el panorama, tenían claro el protocolo, tenían clara la revelación. Habían descubierto el cumplimiento de la profecía de Isaías. Tremendo. Fuerte. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eran hombres de revelación extrema. Eran hombres con revelación poderosa. Eran hombres con revelación gloriosa. El Señor les reveló que no tenían que contarle a Herodes, porque Herodes representa el enemigo del reino. Hay muchos enemigos del reino. Hay muchos enemigos del reino que predican, conocen Biblia, que son profetas, que son apóstoles, que son pastores, que tienen ministerios fuertes, pero que son enemigos del reino, porque ni lo quieren, ni lo aman, ni lo conocen, ni lo buscan, ni les interesa. Por eso necesitamos una generación que tenga la revelación que estos hombres tenían. Una generación que no se posta ante el sistema de Herodes. Una generación que no se posta ante ningún otro sistema. Y que cuando descubrió el reino, no le tira las perlas a los cerdos, porque tirarle las perlas a los cerdos es trágico. No porque se pierde la perla no se pierde, sino porque la perla tiene el poder de matar al que la rechaza. La perla tiene el poder de destruir al que la rechaza. Y cuando usted le da perlas a los cerdos la tocan con el hocico y la rechazan. Entonces mueren automáticamente. Y hay cerdos que no deben de morir, porque posiblemente habrá una oportunidad de restauración y una oportunidad de liberación. Entonces no le dé perlas a los cerdos. Cuando vea un pastor cerdo, un apóstol cerdo, un líder cerdo, no le dé perlas, porque la misma perla lo va a matar, lo va a acabar. Y por amor al cerdo no le dé la perla. Escóndale el reino. Rabashei, Ribashei, poderoso. El reino de Dios es tremendo. El reino de Dios es glorioso. Por revelación recibió que no tenía que contarle nada a Herodes. Y Herodes, a tientas y a ciegas, como los reyes no le dijeron nada, mandó a matar a todos los niños. Y la mayor matanza de niños de la historia se dio en los días de Herodes, porque odiaba el nacimiento del rey, porque sabía que este rey no estaba llegando para negociar con él, ni para traerle regalos a él, ni para alabarlo a él. Este rey estaba llegando para cortarle la cabeza, decapitarlo, y espiritualmente lo hizo. Aunque físicamente no lo hizo, espiritualmente le quitó poderes, le quitó autoridad, y le desató juicio, y le desató un precedente. Llegó el reino de Dios donde toda rodilla tendrá que postrarse y adorar. Una vez que él puso los pies en Jerusalén, una vez que Juan el Bautista lo bautizó en las aguas y él comenzó su ministerio, empezó entonces la guerra contra las tinieblas, empezó entonces la guerra contra el sistema, empezó entonces el fin de este sistema. ¡Hey! Bendito el que vive, bendito el santo, glorioso. Isaías 66. Isaías 66. Tremendo. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Eterno. Esta palabra tuvo su cumplimiento el día que estos hombres, estos sabios, estos reyes le trajeron regalos al Mesías por el nacimiento del reino. Esa gloria tremenda
se cumplió esta palabra. Las naciones postrándose delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ofreciendo regalos, ofreciendo gloria. Entonces usted deje de estar celebrando Navidad y deje de estar celebrando fiestas de las tinieblas y deje de estar celebrando cosas raras. Celebre la llegada del reino, celebre el nacimiento del reino, celebre la expansión del reino, celebre la revelación del reino, celebre la justicia del reino, celebre el rompimiento del reino, celebre sanidad, celebre liberación, celebre gloria, celebre justicia. Este es el día del reino. Este es el día del reino. Rompamos las cadenas, rompamos las ataduras, rompamos los yugos, rompamos las ligaduras, rompamos la brujería, rompamos la hechicería y establezcamos el reino de Dios sobre la tierra. Como las aguas cubren la mar. Bendigo a Latinoamérica, bendigo a Iberoamérica, bendigo a las naciones de la tierra y desato la revelación del reino. El poder de la revelación, para que nuestros ojos se abran y podamos ver con ojos claros, para que nuestros ojos se abran y podamos ver la manifestación del reino de Dios, la manifestación del gobierno de Dios, porque somos esa generación de gobierno, esa generación de autoridad, esa generación de fuego puro, esa generación que no negocia con las tinieblas, que no negocia con Babilonia, que no negocia con el diablo, que no negocia con la brujería, que no negocia con la hechicería. Nosotros somos esa generación tremenda. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus ministerios, bendigo sus empresas, bendigo sus territorios, bendigo su corazón, bendigo su mente y declaro el reino de Dios operando con poder. El reino de Dios trayendo esa luz gloriosa. Esa luz que ojo no vio ni oído oyó. Esa luz tremenda que solo habita en el corazón del Padre. Esa conexión. Usted es un cordón de 3 dobleces. Usted es un cordón de 3 dobleces. Nadie podrá destruirlo. Nadie podrá arruinarlo. Nadie podrá detenerlo. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Y ese cordón es usted, que está unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted es uno con la eternidad. Usted es uno. Usted es esa escalera que conecta el cielo con la tierra. ¡Hey! Poderoso. ¡Oh, Rabashe! ¡Oh, poderes de Dios! Luces de la eternidad. ¡Hey! Misterios eternos. Invoco el poder de los misterios. Invoco el poder del reino y desato la luz, para que los hijos del reino caminen en revelación, caminen en rompimiento y en justicia. Venga tu reino a la tierra. Venga tu reino a los hijos. Venga tu reino a los entendidos. Venga tu reino de paz, tu reino de gloria, tu reino de justicia. Llénanos de amor. Que el amor del Padre se levante. Que el amor del Padre se levante. Que el amor del Padre se establezca. Llénese de amor. Llénese de perdón. Llénese de misericordia. Llénese de justicia. Llénese de perfume. Llénese de gracia. Que la rosa de Sarón y el lirio de los valles sea impartido en su espíritu. Reciba en su espíritu ese perfume de gloria. Ese perfume de amor. Ese perfume de misericordia. Ese perfume de justicia. Ese perfume de gracia. Ese perfume de sanidad. Ese perfume glorioso. Reciba. Que sus ojos se abran al reino. Que sus ojos se abran a la revelación. Que sus ojos se abran a la justicia. Retire toda nostalgia. Saque la tristeza. Saque la depresión. Saque la locura. Saque los mantos oscuros. Saque la brujería. Saque la hechicería. Saque el atontamiento. Destruya los velos. Quiebre. Destartale el poder de las tinieblas. Y declárese libre en el poder de la sangre. Declárese libre en el poder de Cristo. Declárese libre en el poder del Mesías. Camina en revelación extrema. Camina en revelación gloriosa. Camina en revelación de justicia. Que el Eterno le bendiga. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por su corazón. Oro por sus emprendimientos, sus empresas, sus negocios. Oro por toda su casa. Declaro libertad. Se rompe todo poder de muerte. Toda brujería que ataca los huesos. Todo calambre. Todo demonio eléctrico que ataca los huesos. Todo demonio eléctrico que ataca el cerebro. Hoy lo desconectamos en el nombre del Mesías. Usamos las tijeras de Ezequiel y rompemos
Y declaramos por el poder de la sangre que se destruye toda mentira del diablo y que el reino de Dios ocurre en esta hora, en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, en la sangre, en las arterias. Que el reino de Dios opera con poder, que el reino de Dios opera con justicia. Lo declaro en el nombre del Mesías. Que el Eterno les bendiga. Un besito a todos y Shabbat Shalom. Bendiciones del reino a todos y muchas gracias. Besitos, compartan el en vivo, denle seguir a la página de Jaime Chávez, denle me gusta, refiérale a otra persona esta página y dígale: usted necesita seguir esta página para recibir palabra. Esta palabra es tremenda. Así que un besito para todos. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les desate paz. Y que tengan una tarde maravillosa, una noche gloriosa. Shabbat Shalom y bendiciones del reino a todos. Amén. Qué lindo.